Aurrera doa goiza, Wind Europe azoka honetan, azken egunean, hirugarren egunean, eta gonbidatu berri bat dugu gure artean, José Ignacio Ormaetxe, es director general del Clúster de Energía. Buenos días. Buenos días. Me gustaría en primer lugar pedirte una valoración de lo que ha sido, en tu opinión, esta feria, esta cumbre, en la que se ha movido muchísima gente, ha sido un éxito de participación. ¿Cómo la ves tú? Bueno, pues también lo valoramos muy positivamente. Yo creo que Bilbao Euskadi necesitaba un evento eólico de la magnitud de la Wind Europe. Era un objetivo que desde hace muchos años se estaba buscando desde Euskadi, las instituciones, las empresas, y yo creo que hemos estado a la altura en el sentido organizativo, en el sentido de las empresas. Hay 50 empresas vascas, 4 centros tecnológicos, 3 clústeres, la universidad, es decir, todos los agentes de la cadena de valor eólica de Euskadi han estado pues en los stands, en las conferencias, en las distintas reuniones, en los workshops que ha habido, y también ha sido un éxito de asistencia en el sentido del número de delegados. Creo que está hablando Wind Europe de 8.000 personas que han venido. Entonces, bueno, en ese sentido el balance lo tendrán que hacer las empresas de los resultados, de los contactos, de los nuevos proyectos que pueden haber surgido, pero en ese sentido como evento ha sido importante, y sobre todo nuestra expectativa es que se repita, que Bilbao... Esta es la pregunta del millón, ¿volverá? Sí. Pues vamos a seguir. Creo que esta es la mejor tarjeta de presentación que podíamos tener, que si cabía duda en algún ámbito del sector eólico de Wind Europe que era el lugar adecuado, pues creo que ha quedado demostrado que Euskadi es el lugar para hacer este tipo de eventos, y vamos a seguir apostando porque se repita. Desde el clúster, ¿cuál es la situación general, el diagnóstico que hacen ustedes? ¿Qué balance hacen de este inicio del 2019? Pues está siendo un inicio, como todos los inicios de año, también con las incertidumbres de todo nuevo ejercicio, y porque el mundo al final, a nivel global y también en temas energéticos, pues se mueve con bastantes incertidumbres últimamente, pero lo que sí habría que decir es que están funcionando los mercados, que hay buenas expectativas, sobre todo en mercados importantes para las empresas vascas, como es el mercado de las redes eléctricas. La electrificación, digamos, de la energía en muchos países está siendo una realidad. El impulso a las renovables como eólica, solar fotovoltaica, o incluso en un nivel más emergente la energía de las olas, pues se están apuntando proyectos y se están desarrollando a nivel importante. Y bueno, en ese sentido creemos que van a ser años, incluso otro subsector dentro del ámbito de la energía, como era el del petróleo y el gas, que ha venido de unos años muy bajos de actividad, de inversiones, en el sentido de los bajos precios del barril petróleo no han permitido, pero parece que está repuntando y que están volviendo a aparecer proyectos en ese ámbito. Por lo tanto, bueno, pues somos optimistas de cara a este ejercicio. Este partido se está jugando en el campo de las eólicas, pero me llama la atención que usted dirige un clúster en el que conviven sectores muy dispares y muy diferentes. ¿Cómo suele ser la convivencia entre estos sectores? Bueno, pues en ese sentido, desde hace años hemos organizado la actividad del clúster de energía. Las distintas actividades que ofrecemos a los asociados están en torno a lo que llamamos grupos de trabajo, es decir, distintos foros en los cuales las empresas de cada una de esas sectores o cadenas de valor trabajan conjuntamente. Tenemos ahora mismo 9 de estos grupos de trabajo en marcha, cada uno de ellos enfocado en cada una de estas tecnologías: eólica, solar, redes eléctricas, almacenamiento, movilidad eléctrica, oil and gas, no me dejo ninguno, eficiencia energética en la industria, y el de energía a las olas, que lo he citado anteriormente. En ese sentido, lo que sí tratamos es de focalizar los proyectos en cada uno de los ámbitos, buscar cuáles son las empresas que mejor configuran cada uno de los consorcios, pero también, y en este plan estratégico que estamos haciendo ahora, estamos tratando de buscar o de fomentar las sinergias entre los grupos de trabajo, ¿no? Ver dónde hay proyectos cruzados o de qué forma, por ejemplo, tecnologías como el almacenamiento, pues cada vez es más claro que es una tecnología que está al servicio de las plantas fotovoltaicas, de las plantas eólicas, de las aplicaciones para el consumo, de buscar, o incluso temas que la energía eólica offshore puede trasladar, aprendizajes que puede trasladar a un sector más futuro como es el de las olas. Entonces, bueno, esa es una de nuestras funciones, tratar de casar no solo dentro de cada subsector, sino entre tecnologías. ¿Y cree usted que nuestra economía ha asumido ya que el futuro pasa por las renovables en general, por las eólicas en concreto? Sí, yo creo que el mensaje desde, afortunadamente, en las últimas cumbres de cambio climático, y digamos que a nivel incluso ya del movimiento financiero, es decir, los inversores y los flujos de inversión están dirigiéndose claramente a las energías renovables. Europa, yo creo que es un referente y un líder en ese sentido. El nuevo objetivo del 32% que han establecido para el 2030 es una señal muy clara.
por lo tanto, digamos, liderando un poco esa transición Europa y aprovechando ese liderazgo. Yo creo que la industria europea y la industria vasca tiene que estar ahí presente en esos retos, pero el resto del mundo prácticamente no hay continente, no hay país del mundo que no tenga ya sus planes de desarrollo de energía renovable, y la energía eólica y la energía solar fotovoltaica van a ser, yo creo, los dos grandes protagonistas, los dos grandes vectores de crecimiento de las renovables. Es una pregunta que estamos haciendo de forma reiterada. El pasado día la consejera Tapia también dejó un mensaje de calado, que tenemos por un lado una industria eólica muy potente y sin embargo un mix que se descompensa con esta industria. ¿Por qué cree que sucede y cuál cree usted que es la clave para compensar esta situación? Bueno, no hay que olvidar que yo suelo decir que no nos flagelemos todavía demasiado con eso. Somos un país pequeño, con no tanto recurso como otras regiones, como otras zonas, un país muy poblado por una parte, pero también con unos entornos, con unos ecosistemas, digamos, importantes desde el punto de vista ambiental. Y bueno, es más difícil en Euskadi encontrar ubicaciones adecuadas para aprovechar el sol o el viento, pues de lo que puede ser en otros lugares. Dicho eso, yo creo que la evolución, hay un tema también importante, que es que hasta la fecha también la rentabilidad económica de muchos proyectos en un lugar donde, digo, el acceso es difícil o el recurso no es tan elevado, bueno, podía estar más en el límite. Estos últimos 5 o 8 años ha habido una drástica reducción del precio de las energías renovables, en concreto de la energía eólica, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso nos va a permitir en los próximos años abrir un horizonte en el cual pueda analizarse o pueda haber más ubicaciones en las que sea posible establecer parques eólicos y donde también los inversores o la financiación para ese tipo de parques puede estar más disponible. Por lo tanto, yo diría que bueno, que es importante que tengamos esta industria eólica, que la mantengamos, esta es nuestra baza fuerte, y a partir de ahora, siendo competitivos en precio las energías renovables, creo que se abre un panorama en el que podemos pensar en que haya nueva potencia renovable instalada en Euskadi. Soy Ignacio Ormaetxe, director general del clúster de energía. Mila esker, gaur gurekin izan zarelako eta azalpen hauek guztiak eman dizkiguzulako. Hurrengo bat arte. Hurrengo arte, bai. Eskerrik asko.